Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir. David ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ante todo quiero mencionar que cuando he mencionado Primera de Reyes me estoy refiriendo a primer libro de Reyes. Nos hemos acostumbrado a decir primera, ¿verdad? Como vienen en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, y uno ya se acostumbra también, pero es primer libro de Reyes, segundo libro. No es segunda de Crónicas, es segundo libro de Crónicas. Gracias a los que nos seguís a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, que en alguna ocasión nos habéis corregido en ese aspecto. Uno ya se acostumbra, ¿verdad? Aceptamos los consejos que nos dais a través de esas redes sociales. Y de esto queremos hablar, de consejos. Consejos bíblicos para triunfar en la vida. Definitivamente que nadie de nosotros quiere el fracaso en su vida, ni tampoco queremos que nuestros hijos fracasen. Es por eso que es muy importante tomar en cuenta los consejos que la palabra de Dios nos da. Son consejos eficaces, son consejos probados, son consejos que vienen de nuestro Padre Celestial. En este día vamos a reflexionar en los consejos que el rey David le dio a su hijo Salomón antes de morir. Consejos preciosos que hay que tomar para nuestra vida. Y estos consejos nos van a permitir comprender cómo podemos triunfar en la vida, en todo lo que emprendas. Estos versículos nos dicen que para triunfar en la vida necesitamos aprovechar bien el tiempo. Versículo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Aquí David le está diciendo algo claro a su hijo Salomón. Él seguía el camino de todos en la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que él en ese momento estaba a punto de morir. Es decir, que hoy él estaba joven, pero al igual que David, algún día su juventud se iba a acabar. David ya era anciano. David ya había pasado su juventud. Pero Salomón, su hijo, era joven. Estaba disfrutando su juventud. Pero al igual que su padre, esa juventud se termina. Cometemos el error que cuando somos jóvenes pensamos que todo se puede dejar para después. Que primero tenemos que hacer lo que nos gusta, lo que queremos, y luego hacer lo necesario, lo importante. Pero eso no es así. Tenemos que comprender que la vida es como un gran proyecto de construcción. Todo lleva un orden lógico de construcción. Y lo primero es poner las bases sólidas. Aunque esto nos lleve un buen tiempo, aunque esto requiera mucho esfuerzo, pero es la mejor decisión. La palabra de Dios nos dice algo importante: el día de mañana no es nuestro. No podemos hacer uso de él. Tanto los padres como los hijos tenemos que darle importancia a la preparación académica. Tenemos que comprender que el estudio es un derecho de nuestros hijos, es una oportunidad, por ejemplo, para vivir una vida mejor. El conocimiento que adquirimos es una herramienta usada por Dios para nuestra bendición, también para bendición de las personas que nos rodean. La persona que no tiene preparación, no tiene experiencia, acepta cualquier pago. Pero el que tiene conocimiento y tiene experiencia sabe lo que vale su trabajo. La segunda parte de este versículo 2 de Primera de Reyes dice lo siguiente: esfuerzo y valentía. Esfuérzate y sé hombre. Salomón no solo necesitaba esforzarse, sino también ser hombre.
Para que ese consejo se aplique tanto a hombres como a mujeres, tenemos que tomar las palabras de Josué capítulo 1, verso 9. Esfuérzate y sé valiente. Muchas personas son esforzadas, son muy trabajadoras, son muy estudiosas, pero no tienen valentía. Y tú y yo necesitamos esa valentía. Esa valentía, por ejemplo, para no ceder a la tentación. Esa valentía para soportar la presión de los amigos, la presión tanto como para hacer lo malo como para abandonar lo bueno que estamos haciendo. A nadie le gusta fracasar solo. Para soportar la presión, incluso que muchas veces es la más difícil de sobrellevar. La presión de las personas que amamos. Novios, padres, esposos. Muchas veces, con sus buenas intenciones del corazón, nos hacen abandonar los proyectos de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos seguir triunfando en la vida? ¿Qué necesitamos? Aparte de esfuerzo y valentía, aparte de aprovechar bien el tiempo, necesitamos caminar por los caminos de Dios. Esto es importante. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. El éxito de la vida de un cristiano depende mucho de los caminos que anda, de hacer las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra. Si queremos tener victoria en nuestra vida, si queremos ser prosperados en todo lo que emprendamos, tenemos que enderezar nosotros nuestro corazón al camino de Dios. No esperar que sea Dios quien fuerza o quien tuerza tu camino a los caprichos de tu corazón. Para caminar en los caminos de Dios tenemos que guardar su palabra en nuestro corazón y no dejar que nos la quiten. Recuerda la parábola del sembrador, que esparció la semilla y mucha de esa semilla cayó en el camino, junto al camino, entre espinos, entre las piedras. Vienen los cuervos incluso, y si esa semilla no ha germinado, no echa raíces, es arrebatada. Guarda su palabra, guarda la palabra de Dios en tu corazón y no dejes que te la quiten. La palabra guardar es en hebreo y significa samar, y su significado es interesante. Samar significa cercar alrededor, es decir, cuidar, proteger. Satanás siempre va a llevar a tu vida y a mi vida aves, entre comillas. Aves a nuestra vida para tratar de arrebatarnos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y esas aves son personas que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Si queremos triunfar en la vida, alejémonos de personas que no nos acercan a Dios. Curioso, ¿verdad? Si quieres triunfar en la vida, aléjate de personas que no te acercan a Dios. No ser sabios en nuestra propia opinión, queriendo justificar nuestros malos caminos, sino al contrario, reconocer nuestro error, volver al camino de Dios. La palabra de Dios está llena de consejos para nuestra vida, y aquí David está aconsejando a su hijo Salomón. Consejos que, si los seguimos, nos van a llevar por el camino del bien, el camino que agrada a Dios. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios encontramos sabiduría para comportarnos como es debido, consejos del Señor que nos ayudan a ser personas de bien y bendecidas de parte de Dios. Pero esos consejos no se limitan al libro de Proverbios, sino que en toda la palabra de Dios nos habla para que seamos sabios y obedientes a su voz. Así podemos tener de Dios las bendiciones también contenidas en su palabra. Otro consejo que podemos darte es confía en Dios. Dios nos pide que confiemos en Él. Si tú quieres triunfar en la vida, confía en Dios. No quiere el Señor que confiemos en lo material, en personas o en instituciones. Nuestra confianza siempre debe ser en el Señor sobre todas las cosas. Además de confiar en Él, debemos hacer el bien, así como Dios nos enseña por medio de su palabra. Cuando esto hagamos, seremos recompensados para vivir en esta tierra en bendición de Dios. Confía en Dios, otro consejo. Deleítate en el Señor. Otro consejo, te invito a que leas Salmo capítulo 3, verso 4. Debemos encontrar deleite en el Señor. Cuando le conocemos, esto es automático.
No hay mejor lugar para estar que en su presencia. Nos deleitamos al conocer a Dios y queremos conocerlo más. Queremos buscarle más. Queremos adorarle más. Cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor y nos deleitamos en Él, el Señor ofrece todas las peticiones de nuestro corazón. Porque esas peticiones están siempre alineadas a su voluntad. Al ser adoradores, nuestro ser toca con el del Señor y Él conoce cada una de nuestras peticiones. El Señor concede esas peticiones por su poder, por su misericordia, por su gracia. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero para recibir esas bendiciones de parte de Dios, primero hay que deleitarse, porque queremos lo segundo sin aplicar lo primero. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero, el deleite, el deleitarse en el Señor. Es como ese pasaje que dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás se te añade. Para que se te añada todo lo demás, primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente las cosas de Dios. Otro consejo, encomienda tu camino. Debemos encomendarnos siempre en las manos del Señor. No podemos decir, haré esto, haré aquello, sino decir, si Dios quiere, haremos esto. Estar en los caminos de Dios implica que dependemos de Él en todas las cosas. Ya no hacemos más las cosas por capricho personal, sino que lo hacemos para agradar a Dios. Y cuando dependes de Dios, Él se encarga de obrar. Si lo hacemos por nuestra cuenta, Dios nos deja. Se echa a un lado, porque Él nos da libre albedrío. El resultado será desastroso. Si dejamos que Dios actúe en nuestra vida, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque todas esas cosas están en las manos de Dios. Me gusta este consejo, Salmo 37, verso 7. Es un consejo que tú y yo sí o sí tenemos que aplicar. Y ya te lo he mencionado. Espera. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Debemos aprender a esperar en Dios. Es importante conocer que los tiempos de Dios son perfectos. Algunas veces nos impacientan porque las cosas no van de acuerdo a nuestro plan. Por eso es mejor que nuestro plan esté de acuerdo con el plan de Dios. Debemos estar en el plan de Dios para que todo vaya bien. Cuando esperamos en Dios y dejamos que el Señor sea quien obre en nosotros, tenemos un resultado especial. En el versículo 11, la palabra de Dios nos dice que nos recrearemos con abundante paz. El Señor nos da su paz si sabemos esperar en Él, esperar su tiempo. Otro consejo, si quieres triunfar en la vida, si quieres que las cosas te vayan bien a ti, a tu familia, deja la ira, deja el enojo. Dios nos invita a que dejemos de quejarnos, dejemos la ira. Eso es un pecado que desagrada a Dios. La ira produce la maldad y si actuamos por ella, vamos a hacer las cosas con malicia. Por lo tanto, debemos desechar la ira, el enojo. Debemos saber que dependemos de Dios y no tenemos por qué estar enojados. Tenemos que confiar en el Señor. Porque quienes están en ira, que produce la maldad, serán destruidos. Mas aquellos que esperan en Dios heredarán la tierra, así dice la palabra de Dios. Dios nos ama y Dios busca lo mejor para nosotros. Dejemos el mal. Hagamos el bien como buenos hijos de Dios. Hagamos el bien a nuestros hermanos. Hagamos el bien incluso a las personas que nos tratan mal. Hagamos el bien a las personas que son injustas con nosotros. Estos son consejos para bien personal, bien para ti y para mí. Apártate del mal, es otro consejo. Debemos apartarnos del mal. En este mundo es difícil no toparse con la maldad. En un mundo malo es muy difícil no
no encontrarse con la maldad. Está a la vuelta de la esquina. Debemos aprender a identificar el mal y apartarnos del mal. No solo apartarnos del mal, sino que debemos hacer el bien. Para el mundo esto es imposible, pero los hijos de Dios debemos dar el ejemplo. Hacer el bien que el mundo no espera. Si hacemos el bien que Dios quiere, no solo heredamos la tierra, sino que viviremos para siempre en su presencia. Apártate del mal. Pero claro, te apartas del mal, pero ahora tú tienes que hacer el bien. Guarda el camino de Dios. Este es el último consejo para tener una vida triunfal, para que nuestra familia esté bien, esté protegida. Guarda el camino de Dios. Debemos guardar el camino, no apartarnos del Señor ni de su camino. Debemos guardar su palabra, debemos escucharle, debemos escuchar sus consejos, seguirlos. Esto es agradable ante el Señor. Dios a su tiempo nos exaltará. En cambio, a los pecadores, el camino de esos pecadores serán destruidos. Todo por la justicia de Dios. El Señor es santo y quiere que sus hijos seamos santos también. Y la santidad es requerida para estar en su presencia. Dios nos ayuda a vivir de acuerdo ¿a qué? A su voluntad. ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? Recuerda, Dios es bueno. Y Él nos aconseja que para que vivamos en santidad, para que seamos hijos obedientes y podamos recibir de sus bendiciones que son eternas, hay que poner en práctica estos consejos. Él quiere bendecir nuestra vida. Él quiere llevarnos a su presencia. Seamos obedientes. Démosles toda la gloria al Señor. Y aplica estos consejos. Aplícalos a tu vida. Guarda el camino de Dios. Apártate del mal. Deja la ira. Espera en Dios. Te invito a que leas el capítulo completo del Salmo 37. Te invito a que leas Primera de Reyes capítulo 2 versos del 1 al 4. Este es el mandato de David a Salomón. Consejos que tú y yo debemos aplicar a nuestra vida para que las cosas nos vayan bien. La decisión es nuestra.